El eco de la puerta principal cerrándose resonó como un trueno en el silencio sepulcral del apartamento. Las luces de las sirenas de la policía aún parpadeaban a través de las persianas a medio bajar, pintando el salón con destellos azules y rojos. Lucía, una joven de 15 años con la mirada vacía, se mantenía inmóvil en el pasillo oscuro. Frente a ella, la impecable figura de Valeria se erguía como una estatua de hielo. La mujer, vestida con una elegante bata de seda, dejó escapar una sonrisa ladeada, cargada de un veneno puro y calculador. La trampa había funcionado a la perfección. Una vez más, Valeria había logrado que la policía interviniera, consolidando la imagen de Lucía como una adolescente problemática y rebelde. Esta historia no es solo un relato sobre la crueldad humana, sino un viaje hacia las profundidades de la manipulación psicológica. Es la crónica de cómo un hogar seguro puede transformarse en una prisión invisible, y de cómo la verdad, por más enterrada que esté, siempre encuentra una grieta por la cual salir a la luz para hacer justicia. Para entender el infierno de Lucía, hay que retroceder a los días donde el sol brillaba en las paredes encaladas de Sahara de los Atunes. La niña había crecido sin conocer a su madre biológica, quien falleció trágicamente por complicaciones en el parto. Su padre, Mateo, un apuesto capitán de la Marina Mercante, quedó devastado por la pérdida. Incapaz de lidiar con el dolor y con un bebé recién nacido, Mateo se refugió en la inmensidad del océano, huyendo de la tierra firme y de sus responsabilidades. Fue la abuela Carmen quien asumió el papel de madre y padre. Ella se llevó a la pequeña Lucía a su casa en el sur de Andalucía, rodeándola de jazmines, brisa marina y un amor incondicional. Durante una década, Lucía vivió en un paraíso rural, protegida por el cariño de su abuela y de los vecinos del pueblo. Sin embargo, el destino tenía otros planes. La repentina muerte de la abuela Carmen arrancó a Lucía de su refugio y la obligó a mudarse a Cádiz con un padre al que apenas conocía. Mateo, intentando redimirse, trató de construir un hogar para su hija, pero sus largas ausencias en el mar dejaron un vacío peligroso. Un vacío que fue rápidamente llenado por Valeria, una viuda sofisticada con una hija adolescente llamada Elena. Lo que comenzó como una aparente salvación para una familia rota se convirtió lentamente en una pesadilla orquestada por una mente maestra de la manipulación. Los pasos de los agentes de policía se desvanecieron por el hueco de la escalera de mármol del edificio. En el interior del apartamento en Cádiz, el aire se sentía espeso, cargado de una tensión insoportable. Valeria se cruzó de brazos, clavando sus ojos oscuros en Lucía. No había rastro de la madre angustiada que acababa de interpretar magistralmente ante los oficiales. Ahora, su rostro reflejaba un triunfo absoluto y despiadado. Había llamado a las autoridades denunciando que su hijastra había huido, a pesar de que ella misma le había exigido que no volviera a casa esa noche. Lucía sintió que el suelo temblaba bajo sus pies descalzos. Las lágrimas amenazaban con desbordarse, pero apretó los puños con fuerza, negándose a darle a su madrastra el placer de verla llorar. Sabía exactamente lo que ocurriría a continuación. Valeria tomaría su teléfono, marcaría el número del barco de su padre y con una voz quebrada por el llanto fingido, le contaría otra historia llena de mentiras. Le diría que la situación era insostenible, que la niña estaba fuera de control. Y Mateo, atrapado en medio del océano, creería cada palabra de su perfecta esposa. Lucía dio media vuelta y corrió hacia su habitación. Cerró la puerta de un portazo y pasó el pestillo. Se dejó caer al suelo, apoyando la espalda contra la madera fría, mientras el primer sollozo escapaba de su garganta. Estaba atrapada en su propia casa. La oscuridad de la habitación era el único consuelo de Lucía. Gateó hasta su cama y abrazó con fuerza un enorme oso de peluche desgastado. Era el regalo que don Arturo, el viejo vecino de su abuela, le había hecho en su 7º cumpleaños. Hundir el rostro en el tejido áspero del juguete la transportó de inmediato a un tiempo donde todo era luz. En su mente, el rugido del tráfico de Cádiz
fue reemplazado por el sonido de las olas rompiendo suavemente contra la playa de Sahara de los Atunes. Pudo oler el aroma a pan tostado con aceite de oliva y al café recién hecho de la abuela Carmen. Qué distinto era todo entonces. La abuela Carmen no solo le daba refugio, sino que la entendía con una sola mirada. Nunca la hizo sentir como una carga, a diferencia de su padre en los primeros años. Lucía recordaba las manos arrugadas de su abuela peinando su cabello bajo el toldo del patio, contándole historias de marineros y sirenas. Aquellos años fueron un escudo protector, una burbuja de felicidad pura que la mantuvo a salvo del rechazo silencioso de su progenitor. La niña creció rodeada de vecinos que la trataban como a una nieta más, corriendo descalza por las calles adoquinadas, persiguiendo a los gatos callejeros y riendo hasta quedarse sin aliento. El contraste con su vida actual era una herida abierta que sangraba cada noche. Mateo nunca tuvo la intención de ser un mal padre. Simplemente el dolor lo había paralizado. Cuando su joven y hermosa esposa falleció horas después de dar a luz a Lucía, el mundo del capitán se desmoronó por completo. La visión de la pequeña cuna en el hospital no le producía ternura, sino un terror paralizante y un recordatorio constante de la mujer que había perdido. Los médicos y las enfermeras lo miraban con lástima mientras él se negaba a sostener a su propia hija. Fue entonces cuando intervino la abuela Carmen. Con una fortaleza envidiable, envolvió a la bebé en mantas blancas y tomó las riendas de la situación. Mateo huyó. Solicitó las rutas comerciales más largas, perdiéndose deliberadamente en los océanos durante meses. Enviaba dinero de forma puntual, compraba regalos caros desde puertos extranjeros, pero su presencia física y emocional era nula. La abuela Carmen intentó muchas veces forzar un vínculo. Le escribía cartas a su hijo, le enviaba fotografías de los primeros pasos de Lucía, de sus primeros dientes, pero Mateo respondía con evasivas, refugiándose en el trabajo extremo. Finalmente, la anciana comprendió que no podía obligar a un corazón roto a amar. Hizo las maletas, tomó a su nieta y abandonó la ruidosa ciudad para instalarse definitivamente en la paz de su pueblo natal, en la costa andaluza. Allí, decidió que ella misma le daría a Lucía todo el amor que el mundo parecía negarle. La vida en Sahara era un lienzo lleno de colores vivos. Lucía creció sana, fuerte y con una sonrisa perenne en el rostro. La abuela Carmen se había convertido en el centro de su universo. A diferencia de otros adultos, la anciana siempre tenía tiempo para responder a las interminables preguntas de la niña. Nunca subestimó la inteligencia de su nieta. Además de su abuela, el pilar más importante en la infancia de Lucía fue don Arturo. El anciano vecino, viudo desde hacía 15 años, pasaba la mayor parte del tiempo en el patio de Carmen. Era un hombre de manos grandes y callosas, siempre dispuesto a arreglar una tubería rota o a podar los rosales. A cambio, la abuela le preparaba platos de puchero y tortillas de patatas que le sabían a gloria. Para Lucía, don Arturo era el abuelo que nunca tuvo. Él la sentaba en sus rodillas, le enseñaba a tallar figuritas de madera y le contaba anécdotas de su juventud. En aquel entorno, la ausencia de una madre o un padre tradicional apenas dolía. A veces, las otras niñas del colegio hablaban de sus papás, pero Lucía simplemente se encogía de hombros. Ella tenía una tribu entera que la protegía. Sin embargo, esa misma seguridad la hacía vulnerable al futuro. No estaba preparada para la frialdad del mundo exterior, ni para las personas que esconden sus verdaderas intenciones detrás de sonrisas deslumbrantes. El verano de su 7º cumpleaños marcó un antes y un después en la vida de Lucía. La abuela Carmen había organizado una gran fiesta en el patio trasero, adornando los limoneros con guirnaldas de papel maché. Mesas rebosantes de comida invitaban a todos los vecinos del barrio. Fue en esa celebración donde don Arturo apareció con algo más que el oso de peluche gigante. Colgando de su hombro, llevaba una antigua guitarra española de madera de palo santo. El silencio se hizo en el patio cuando el anciano tomó asiento y acomodó el instrumento sobre su pierna. Hacía 15 años que no tocaba, desde que perdió a su esposa, pero sus dedos pronto recordaron el camino.
Los primeros acordes de una rumba flamenca llenaron el aire caliente del atardecer. Lucía quedó hipnotizada. El sonido de las cuerdas vibrando golpeó algo muy profundo en su interior. Los vecinos comenzaron a dar palmas, marcando el compás. Algunas mujeres se animaron a cantar coplas antiguas. Lucía, arrastrada por una fuerza invisible, se acercó a don Arturo. Sin darse cuenta, comenzó a tararear la melodía, encontrando las notas con una precisión asombrosa para su edad. Las conversaciones se apagaron poco a poco. Todos miraban a la pequeña, que ahora cantaba a pleno pulmón, con una voz clara y llena de un sentimiento impropio de una niña. Al terminar, el patio estalló en aplausos ensordecedores. Había nacido una artista. A partir de ese día, la música se convirtió en el oxígeno de Lucía. No pasaba una sola tarde sin cruzar la calle para visitar a don Arturo. El anciano, maravillado por el talento innato de la niña, se convirtió en su maestro. Le enseñó a colocar los dedos sobre el mástil, a soportar el dolor de las ampollas en las yemas, a rasguear las cuerdas con pasión. Lucía absorbía cada lección con una rapidez que asustaba. En menos de un año, ya tocaba mejor que algunos adultos del pueblo. La abuela Carmen, orgullosa, la inscribió en el coro del Centro Cultural del Ayuntamiento. El director del coro no tardó en darle los solos principales. Lucía se subía al pequeño escenario de madera y cantaba cerrando los ojos, dejando que la música fluyera por sus venas. Se sentía invencible. Su padre, Mateo, venía de visita de forma esporádica. Aparecía con trajes impecables, entregaba regalos envueltos en papel brillante y hacía preguntas mecánicas sobre el colegio. Lucía intentaba agradarle, le mostraba sus avances con la guitarra, pero los ojos grises del capitán siempre parecían mirar a través de ella, perdidos en algún punto del horizonte. La niña aprendió pronto a no esperar demasiado de él. Guardaba su amor y su entusiasmo para la abuela, para don Arturo y para las 6 cuerdas de su guitarra. La vida era predecible, segura y hermosa. Hasta que llegó aquel maldito martes de febrero. El viento frío del invierno soplaba con fuerza por las calles estrechas de Sahara. Lucía estaba en su clase de literatura, leyendo un poema en voz alta, cuando un golpe seco en la puerta interrumpió la lección. La profesora salió al pasillo y, al regresar, su rostro había perdido todo el color. Se acercó a la mesa de Lucía y, con una voz apenas audible, le pidió que recogiera sus cosas. Don Arturo la esperaba en la conserjería. Al ver al anciano vecino, el corazón de la niña se detuvo. Sus hombros, siempre erguidos, estaban encorvados. Sus manos temblaban mientras sostenía su vieja gorra de lana. No tuvo que decir mucho. La abuela Carmen había sufrido un infarto fulminante mientras tendía la ropa en el patio. Cayó al suelo sin emitir un sonido. Los médicos de la ambulancia no pudieron hacer nada por reanimarla. El mundo entero de Lucía se desmoronó en un segundo. La sensación de irrealidad la envolvió como una niebla espesa. Esa noche durmió en casa de una vecina, rodeada de susurros compasivos que le taladraban los oídos. No podía llorar. El impacto era tan masivo que su cerebro se negaba a procesarlo. Días después, durante el funeral bajo un cielo plomizo, Mateo apareció. Caminaba con pasos torpes, vestido de luto riguroso. Se acercó a su hija y la abrazó con torpeza. El calor que Lucía necesitaba no estaba allí. Estaba abrazando a un extraño. El traslado a Cádiz fue inminente. Mateo no podía dejar a una niña de 10 años sola en el pueblo, por muy rodeada de buenos vecinos que estuviera. Lucía suplicó quedarse con don Arturo. Lloró hasta que sus ojos se hincharon, pero la ley y el sentido común dictaban otra cosa. El viaje en coche duró horas de un silencio sepulcral. Al llegar al apartamento de Mateo, situado en un bloque de hormigón frente al puerto industrial, Lucía sintió que entraba en una prisión. La habitación que le había preparado era grande y luminosa, llena de muebles caros, pero carecía de alma. No había olor a flores ni sonidos de pájaros, solo el zumbido constante del tráfico y las sirenas lejanas de los buques mercantes. Mateo había solicitado un cambio de puesto para no embarcarse en rutas tan largas,
quería intentar ser un padre. Por las mañanas preparaba tostadas quemadas y café, y por las noches preguntaba cómo había ido el colegio con un tono forzado. Lucía respondía con monosílabos. La distancia entre ellos era un abismo imposible de cruzar. El capitán sufría de insomnio, extrañando la soledad del mar y la camaradería de su tripulación. Se sentía asfixiado en tierra firme, lidiando con una niña silenciosa, cuyos ojos le recordaban constantemente a la mujer que no pudo salvar. Ambos eran dos náufragos compartiendo un bote salvavidas, sin saber cómo remar juntos hacia la orilla. El punto de inflexión en su relación llegó de forma inesperada a través de la música. Desde la muerte de su abuela, Lucía no había vuelto a tocar la guitarra. El instrumento descansaba en un rincón de su habitación, acumulando polvo. Una tarde de lluvia, Mateo entró al cuarto y se quedó mirando la madera barnizada. «Recuerdo que antes no soltabas este cacharro», murmuró el hombre, sentándose en el borde de la cama. «¿Por qué no tocas algo? Me vendría bien un poco de ruido en esta casa». Lucía dudó. Sus dedos rozaron las cuerdas frías, cerró los ojos y tocó un acorde menor, suave y melancólico. El sonido vibró en las paredes blancas. Al abrir los ojos, vio que Mateo tenía la mirada cristalizada. Por primera vez, vio verdadera emoción en el rostro de su padre. Al día siguiente, el capitán movió cielo y tierra para inscribirla en el Conservatorio de Música de la ciudad. Aunque Lucía era mayor que la mayoría de los principiantes, su talento deslumbró a los profesores. Las clases de guitarra clásica y solfeo le devolvieron la vida. Al mismo tiempo, la niña comenzó a cocinar. Utilizando las recetas de la abuela Carmen, preparaba guisos marineros y arroces caldosos. Mateo volvía del trabajo exhausto y se encontraba la casa oliendo a hogar. Aquellos pequeños detalles fueron derritiendo el hielo entre los dos. Empezaron a hablar, a reír, a viajar juntos por España durante las vacaciones escolares. Por fin, eran una familia. A medida que Lucía cumplía 13 años, la vida parecía haber encontrado un equilibrio perfecto. Mateo era un padre más presente y cariñoso, y ella brillaba en el conservatorio. Sin embargo, el dinero comenzó a ser un problema. El puesto de tierra pagaba infinitamente menos que las rutas transoceánicas. El capitán miraba los extractos bancarios con preocupación. La vida en la ciudad, las clases privadas, los gastos crecientes, todo sumaba. Además, en el fondo de su alma, la llamada del mar seguía resonando con fuerza. Necesitaba volver a sentir la sal en la piel y la furia de las olas. Tras muchas discusiones internas, Mateo decidió que debía aceptar un contrato de 6 meses en un petrolero. «Eres mayor, pero no puedes quedarte sola», le explicó a Lucía una noche en la cena. «Voy a buscar a alguien que viva aquí contigo. Una especie de ama de llaves, alguien de confianza que te cuide y mantenga la casa en orden». Lucía protestó enérgicamente. Se sentía perfectamente capaz de cuidarse sola, pero la ley era estricta, y Mateo no iba a correr riesgos. Inició una búsqueda frenética en agencias de empleo, pero las candidatas eran mujeres muy jóvenes o ancianas, que no inspiraban confianza para lidiar con una adolescente. La frustración crecía y el tiempo para zarpar se agotaba. Fue en el cumpleaños de un viejo colega marino donde el destino, o más bien una trampa perfectamente diseñada, se cruzó en el camino de Mateo. El restaurante rebosaba de luces cálidas y música suave. Mateo, agotado por la búsqueda de una niñera, intentaba disfrutar de la cena cuando le presentaron a Valeria. Era una mujer espectacular, alta, con una melena oscura perfectamente peinada y unos ojos castaños que parecían leer el alma. Vestía con una elegancia sobria que capturaba todas las miradas. Valeria, amiga de la esposa del homenajeado, se sentó estratégicamente al lado del capitán. Con una voz aterciopelada, comenzó a relatar su supuesta tragedia personal. Le contó a Mateo que acababa de salir de un divorcio devastador. Su exmarido, un hombre cruel, la había dejado en la calle junto a su hija adolescente, Elena. Afirmó estar ahogada en deudas, desesperada por encontrar un trabajo decente para mantener a su niña.
Mateo, un hombre honorable y protector por naturaleza, escuchó la historia con el corazón encogido. Vio en Valeria a una mujer fuerte, castigada por la vida, luchando por su hija. Sin darse cuenta, el capitán cayó directamente en la red. Con la urgencia de su inminente viaje nublándole el juicio, Mateo le ofreció la solución perfecta. Vivir en su casa en Cádiz con todos los gastos pagados, con un sueldo generoso, a cambio de cuidar de Lucía. Los ojos de Valeria brillaron con una intensidad que Mateo confundió con gratitud pura. El pacto estaba sellado. La mudanza fue rápida y envuelta en un ambiente festivo. Valeria y su hija Elena, una joven rubia de 17 años que parecía sacada de una revista de moda, se instalaron en el amplio salón que Mateo acondicionó para ellas. Al principio la convivencia fue un sueño hecho realidad para Lucía. Acostumbrada a la sobriedad masculina de su padre, la llegada de dos mujeres transformó la atmósfera de la casa. Valeria era un torbellino de atenciones. La llamaba cariño, le preparaba desayunos elaborados y se interesaba por sus clases de guitarra. Elena, por su parte, asumió el rol de hermana mayor fascinante. Juntas se encerraban en el baño a probar paletas de maquillaje, escuchar música pop y hablar de chicos. Valeria criticó amablemente el armario de Lucía, lleno de ropa gris y holgada. «Tienes un cuerpo precioso, mi niña. Vamos a sacar a relucir a esa princesa», le dijo con una sonrisa deslumbrante. Durante un fin de semana entero, las tres mujeres recorrieron las tiendas del centro de Cádiz, comprando vestidos, blusas y zapatos a cargo de la tarjeta de crédito de Mateo. Lucía se miraba en los espejos de los probadores y no reconocía a la joven estilizada que le devolvía la mirada. Se sentía parte de un círculo íntimo, de un club femenino del que siempre había estado excluida. Estaba tan deslumbrada por la atención que no fue capaz de notar las miradas calculadoras que madre e hija intercambiaban a sus espaldas. Cuando llegó el día de zarpar, Mateo abrazó a su hija con fuerza en el recibidor. Se sentía aliviado. Dejaba a Lucía en manos de una mujer maravillosa que parecía adorarla. Se despidió de Valeria con un beso en la mejilla, prometiendo llamar desde cada puerto. El sonido de la puerta al cerrarse detrás del capitán marcó el inicio de una nueva era. Apenas 5 minutos después de que Mateo desapareciera por el ascensor, la temperatura del apartamento pareció descender de golpe. Valeria, que había estado sonriendo cálidamente, dejó caer los hombros y suspiró con fastidio. Se acercó al sofá, se dejó caer sobre los cojines y encendió un cigarrillo, algo que Mateo había prohibido estrictamente en la casa. Elena salió de su habitación, ya sin la máscara de hermana dulce. Llevaba unos auriculares y ni siquiera miró a Lucía. «Bueno, se acabó la función», murmuró Valeria, exhalando una nube de humo espeso que enturbió el aire. «Lucía, el baño de visitas está sucio. Quiero que lo limpies a fondo, los azulejos también. Y después prepara algo para comer. Elena y yo tenemos hambre». La adolescente se quedó petrificada. Pensó que era una broma, pero la mirada fría y cortante de Valeria le confirmó que el cuento de hadas había terminado. La carroza se había convertido en calabaza en un abrir y cerrar de ojos. Los meses que siguieron fueron un entrenamiento militar en su misión. Lucía, despojada de su estatus de hija de la casa, se convirtió en la sirvienta personal de Valeria y Elena. Las mañanas comenzaban al alba. Debía fregar los suelos de mármol, preparar los desayunos y planchar la ropa de la madrastra antes de ir al colegio. Si algo no estaba a la altura de las exigencias de Valeria, los castigos psicológicos eran brutales. La mujer no la golpeaba, era demasiado inteligente para dejar marcas físicas. Su violencia era verbal, sutil y destructiva. Le decía que era una inútil, una pueblerina sin talento que solo servía para fregar. Elena era aún peor. La hermanastra dejaba su habitación hecha un caos intencionalmente, tirando la ropa sucia por el suelo y derramando maquillaje sobre las alfombras para que Lucía tuviera que limpiarlo. Mientras Lucía estudiaba solfeo de madrugada con los ojos ardiendo por el cansancio, Elena se escapaba por las noches a fiestas en la playa,
volviendo al amanecer con olor a alcohol. Todo el dinero que Mateo enviaba para la manutención de la casa era derrochado por Valeria en peluquerías caras, tratamientos de spa y ropa de diseñador para ella y su hija. A Lucía apenas le daban dinero para el transporte público. La joven intentó quejarse en las escasas llamadas telefónicas con su padre, pero Valeria siempre estaba presente, escuchando cada palabra con una sonrisa amenazadora. Cuando Mateo regresó de su primer viaje, el apartamento brillaba. Lucía había sido obligada a limpiar hasta el último rincón bajo amenaza de que le confiscarían la guitarra. Valeria lo recibió con un vestido espectacular y una cena digna de un rey, preparada secretamente por Lucía, pero presentada como obra de la madrastra. Mateo estaba extasiado. Veía su casa en perfecto orden, a su mujer radiante y a su hija en silencio. Confundió la sumisión de Lucía con la típica apatía de la adolescencia. Durante los pocos días que pasó en tierra, Valeria fue una actriz digna de un premio. Se mostraba cariñosa con Lucía frente al capitán, elogiando su comportamiento, mientras por debajo de la mesa le lanzaba miradas cargadas de advertencias. Lucía intentó hablar con su padre a solas. Le explicó, con la voz temblorosa, que Valeria la obligaba a hacer todo el trabajo duro y que el dinero desaparecía. Mateo la escuchó con el ceño fruncido, pero sus palabras cayeron en saco roto. Hija, estás exagerando. Valeria me ha contado que te niegas a colaborar y que solo te pide que mantengas tu cuarto limpio. Es normal que haya reglas, es tu madre ahora, respondió él, acariciando el cabello de la niña. El dolor de esa traición dolió más que 1000 insultos de Valeria. Su propio padre no le creía. Estaba completamente hechizado. La situación se volvió irreversible cuando, en el siguiente permiso en tierra, Mateo y Valeria se casaron por lo civil en el ayuntamiento de Cádiz. Fue una ceremonia íntima, pero para Lucía fue como asistir a su propio funeral. El anillo de oro en el dedo de Valeria era el sello de su poder absoluto. Ahora era legalmente la dueña de la casa cuando Mateo no estaba. En cuanto el capitán volvió a zarpar, las reglas se endurecieron. La obsesión de Lucía por la guitarra sacaba de quicio a Valeria. El sonido de las cuerdas interrumpía sus siestas o sus llamadas telefónicas. Un sábado por la tarde, mientras Lucía practicaba una sonata para un examen del conservatorio, Valeria irrumpió en la habitación. Le arrebató la guitarra de las manos con tal violencia que una cuerda se rompió, cortando el dedo de la joven. «¡Se acabó este ruido infernal!», gritó la madrastra. «¡No vas a volver al conservatorio! Es una pérdida de tiempo y dinero». A partir de mañana buscarás un trabajo a tiempo parcial en el supermercado del barrio. Necesitamos dinero extra porque todo está muy caro, y tú ya tienes edad para aportar. Lucía sintió que le arrancaban el corazón del pecho. El conservatorio era su única válvula de escape, su conexión con la abuela Carmen, con don Arturo, con la felicidad. Lloró y suplicó, pero la guitarra fue encerrada con llave en el trastero alto del armario. La guerra psicológica de Valeria subió de nivel. Empezó a envenenar sistemáticamente la mente de Mateo a través de mensajes y llamadas diarias. Construyó un relato elaborado donde Lucía era una adolescente rebelde, rodeada de malas influencias, que suspendía exámenes a propósito para desafiar su autoridad. Valeria inventaba anécdotas horribles, que Lucía fumaba en el baño, que le robaba dinero de la cartera, que la insultaba a ella y a Elena. Mateo, aislado en medio del Atlántico Norte, absorbía este veneno gota a gota. Su preocupación se transformó lentamente en decepción. El golpe maestro de la madrastra ocurrió durante las vacaciones de Semana Santa. Elena, que quería irse de viaje a Ibiza con sus amigas, robó un fajo de euros de la caja fuerte del despacho de Mateo, cuya combinación Valeria le había facilitado. Cuando el padre llamó para preguntar por el dinero que faltaba en sus cuentas, Valeria lloró desconsoladamente por el teléfono. «Mateo, no quería decírtelo, pero he encontrado a Lucía rebuscando en tu despacho. Lo ha gastado todo en salir con sus nuevos amigos». La furia de Mateo fue terrible.
Llamó a su hija y le gritó por el auricular llamándola ladrona y decepción. Lucía, al otro lado de la línea, se quedó muda. Las lágrimas caían por su rostro mientras intentaba defenderse, pero su voz se quebraba. El capitán colgó el teléfono, cortando el último hilo de confianza que los unía. A los pocos meses del matrimonio, un nuevo personaje entró en el escenario del apartamento en Cádiz. Era Alejandro, un hombre de unos 35 años, con trajes a medida, sonrisa de tiburón y un maletín de cuero caro. Valeria se lo presentó a las chicas como un primo lejano que trabajaba como abogado y venía a asesorarla en unos trámites sobre la herencia de su difunto marido. Pero Lucía no era estúpida. Veía cómo Valeria se arreglaba meticulosamente cada vez que Alejandro anunciaba su visita. Observaba de reojo desde la cocina cómo el abogado le tocaba la cintura a la madrastra mientras le servía vino blanco en el salón. Las miradas que compartían estaban cargadas de una complicidad oscura y lujuriosa. Elena también lo sabía, pero le importaba poco mientras su madre le siguiera financiando su tren de vida. Lucía comenzó a prestar atención a las conversaciones en voz baja que mantenían en el despacho de su padre. Hablaban de escrituras, de poderes notariales, de tasaciones de propiedades rústicas. Un día, escondida detrás de la puerta entornada, Lucía escuchó una palabra que la heló hasta los huesos. Zahara. Valeria y Alejandro estaban planeando vender la casa de la abuela Carmen, la casa de los limeros, el patio donde aprendió a tocar la guitarra, el refugio de su infancia. Lo iban a liquidar todo a espaldas de su padre. La desesperación empujó a Lucía a cometer un acto imprudente. La próxima vez que su padre llamó por satélite, desoyó las órdenes de Valeria y se encerró en el baño con el teléfono. «Papá, tienes que escucharme», suplicó con la voz entrecortada por el pánico. «Valeria tiene un amante. Se llama Alejandro, es abogado. Viene a casa cuando tú no estás. Y lo peor es que están intentando vender la casa de la abuela en Zahara. Tienes que volver, por favor, papá». Hubo un silencio denso al otro lado de la línea. Solo se escuchaba la estática y el zumbido de los motores del barco. De repente, Mateo suspiró pesadamente. «Lucía, basta ya. Esto ha llegado demasiado lejos. ¿Invertarte que tu madre tiene un amante? ¿Y lo de la casa? La casa está a mi nombre. Nadie puede venderla sin mi firma. Estás perdiendo la cabeza por culpa de tus celos infantiles. Valeria ya me advirtió que intentarías algo así para separarnos». La adolescente cerró los ojos, derrotada. En ese instante la puerta del baño se abrió de golpe con la llave de emergencia. Valeria estaba de pie en el umbral, con el rostro transfigurado por la rabia. Le arrebató el teléfono y continuó la conversación con Mateo en un tono meloso, disculpándose por el comportamiento psicótico de la niña. Esa noche, Lucía durmió en el suelo del lavadero como castigo. Sin embargo, en medio del océano, una minúscula semilla de duda había comenzado a germinar en la mente del capitán. Mateo no podía dormir. Las palabras de su hija resonaban en su cabeza como una campana desafinada. ¿Y si había una fracción de verdad en lo que decía? Su instinto de marino, acostumbrado a detectar tormentas antes de que el barómetro bajara, le advertía que algo no cuadraba. En su siguiente escala en la ciudad, Mateo se mostró encantador. Besó a Valeria, le compró joyas caras y fingió ignorar a Lucía, dándole a su esposa la falsa seguridad de que tenía el control absoluto. Pero el día antes de zarpar para una travesía de 4 meses hacia el Golfo Pérsico, Mateo aprovechó que Valeria estaba en la peluquería para actuar. Había comprado por internet una minúscula cámara de vigilancia, del tamaño de un botón. La ocultó meticulosamente en el lomo de un grueso libro de enciclopedia náutica situado en la estantería del salón, enfocando directamente hacia el sofá y la mesa de centro. El dispositivo estaba conectado al router de la casa y enviaría la señal en directo a una aplicación en su teléfono móvil. No le dijo nada a nadie, ni siquiera a Lucía. Quería la verdad desnuda, sin filtros. Quería demostrarse a sí mismo que su hija mentía y que su esposa era la santa que aparentaba ser. O, por el contrario,
prepararse para el naufragio más grande de su vida. Al día siguiente, se despidió con normalidad, arrastrando su maleta hacia el puerto. La primera semana de navegación transcurrió sin novedades. Mateo revisaba la cámara durante sus horas de descanso, viendo imágenes mundanas. Valeria viendo la televisión, Elena pasando de largo. Pero el octavo día, el telón cayó de forma espectacular. Mateo estaba en su camarote, bebiendo un café negro, cuando la notificación saltó en su pantalla. Abrió la aplicación. En el centro del salón, Valeria estaba sentada en el regazo de Alejandro, el elegante abogado. Se besaban con avidez. El capitán sintió que un puñetazo invisible le vaciaba los pulmones. El café se derramó sobre los planos de navegación, pero él no parpadeó. Observó, paralizado por la furia, cómo la mujer a la que le había confiado todo se reía a carcajadas de él. ¿Crees que el idiota del capitán tardará mucho en firmar esos poderes?, preguntaba Alejandro, sirviéndose un whisky del mueble bar de Mateo. No te preocupes, mi amor, ronroneaba Valeria, ajustándose la blusa. Le he hecho creer que necesitamos liquidez para reformar la casa de Cádiz. Firmará el poder general en cuanto pise tierra. Con eso, tú y yo liquidaremos la casa de Zahara, meteremos el dinero en la cuenta offshore y para cuando él regrese del próximo viaje, yo ya estaré en las Bahamas contigo. Y la estúpida de su hija estará en un internado o en la calle. Mateo agarró el teléfono con tanta fuerza que la pantalla crujió bajo la presión de sus nudillos. Todo había sido mentira. El capitán siguió viendo la grabación, incapaz de apartar la mirada del abismo. Ahora comprendía todo. La supuesta rebeldía de Lucía, el dinero robado, las quejas constantes, todo formaba parte de un engranaje para aislarlo de su propia sangre, para volverlo dócil y ciego. En la pantalla, Lucía apareció. Llevaba ropa vieja, manchada de lejía, y cargaba un pesado cubo de agua. Valeria se separó de Alejandro y, con un chasquido de dedos, le ordenó a la adolescente que limpiara un derrame imaginario cerca de la alfombra. Lucía se arrodilló, sin levantar la vista, y comenzó a frotar el suelo. El abogado la miraba con desprecio. ¿No te da pena tenerla trabajando como una esclava?, bromeó él. Valeria soltó una carcajada estridente. ¿Pena? Esta niñata me enferma. Si fuera por mí, la habría tirado por la ventana el primer mes. Me da asco solo escucharla respirar. Apura, inútil, que no tengo todo el día, le espetó a la chica, dándole un suave pero humillante empujón con la punta de su zapato caro. Mateo soltó un grito sordo en su camarote, un rugido animal, primitivo, cargado de un dolor insoportable. Había entregado a su hija en las garras de un monstruo. Él mismo había abierto la puerta del lobo. Las lágrimas que derramó en ese instante no fueron de tristeza, sino de un odio absoluto hacia sí mismo y hacia la mujer que usurpaba su hogar. A miles de kilómetros, en la tormentosa soledad del mar de Alborán, Mateo tomó una decisión. No podía esperar 4 meses. No podía permitir que su hija pasara un minuto más bajo ese régimen de terror. Subió al puente de mando. El viento azotaba los cristales y el radar mostraba una tempestad acercándose. Con el rostro endurecido como el acero frío, se dirigió al primer oficial. Toma el mando del barco. Solicito un relevo de emergencia en el próximo puerto en Algeciras por motivos familiares graves. El protocolo naval era estricto. Abandonar el puesto sin una causa de fuerza mayor justificable podría costarle la licencia y la carrera que tanto amaba. Pero a Mateo ya no le importaba el mar, ni los barcos, ni el dinero. Su única prioridad era llegar a Cádiz antes de que Valeria consumara su plan y destruyera por completo el espíritu de su hija. Pasaron 48 horas agonizantes hasta que el barco atracó de madrugada en el puerto de Algeciras. Mateo saltó a tierra antes incluso de que terminaran de asegurar las amarras. Contrató un taxi por una suma absurda de dinero, exigiéndole al conductor que pisara el acelerador a fondo por las oscuras carreteras de la costa andaluza. Mientras veía las luces de los pueblos pasar como estrellas fugaces, repasaba en su mente el vídeo una y otra vez.
La venganza se estaba gestando en su interior con una precisión milimétrica. Mientras Mateo cruzaba la península a toda velocidad, en el apartamento de Cádiz, Valeria ponía en marcha la última fase de su tortura. Elena había vuelto a desaparecer, llevándose el coche de su madre sin permiso. Furiosa y necesitando desahogarse, Valeria la tomó con Lucía. Le ordenó vaciar todos los armarios de la cocina, fregar los estantes y volver a ordenar las latas y los platos por tamaños. Era una tarea de horas, inútil y agotadora. Y no quiero verte la cara hasta que termines. Si sales de la cocina, te juro que te corto las cuerdas de esa maldita guitarra con mis propias tijeras, siseó la mujer, sirviéndose una copa de vino. Lucía obedeció en silencio. Pasadas varias horas, exhausta y con las manos agrietadas por los químicos de limpieza, la niña se sentó en el suelo frío de la cocina. Fue entonces cuando escuchó el timbre de la puerta. Desde el pasillo, oyó la voz de Valeria y el grave tono de un hombre. Policías. Valeria estaba actuando de nuevo. Lloraba, gritaba, fingía histeria. Estaba denunciando que Lucía había robado unas joyas de su dormitorio y amenazaba con huir. Lucía cerró los ojos. Era el fin. Sabía que con una denuncia policial por robo, su padre jamás volvería a confiar en ella. Podían enviarla a un centro de menores. El pánico la inmovilizó por completo. Los policías revisaron la habitación de Lucía. Valeria había escondido hábilmente un collar de diamantes falsos bajo el colchón del adolescente. Al encontrarlo, el oficial miró a la chica con severidad. «¿Por qué lo has hecho, niña? Tu madre está destrozada». Lucía ni siquiera intentó defenderse. «No es mi madre», fue lo único que susurró, mirando al infinito. Los agentes le advirtieron que la próxima vez no serían tan comprensivos y que solo por la bondad de Valeria no la llevaban esposada a la comisaría esa misma noche. Valeria interpretó a la mártir perdonadora a la perfección, asegurando que intentaría reconducir a la pobre huérfana descarriada. Tras la marcha de las autoridades, el salón volvió a quedar en silencio. Ese silencio espeso del que hablamos al principio. La escena nos devuelve al momento presente. Lucía encerrada en su habitación, llorando abrazada al oso de peluche, mientras Valeria saboreaba su victoria en el pasillo, con una sonrisa sádica pintada en los labios. La madrastra sacó su teléfono, preparándose para realizar la fatídica llamada satelital a Mateo. Iba a darle la noticia del robo. Iba a exigirle que internara a la niña. Sus dedos de uñas afiladas buscaron el contacto en la pantalla iluminada. Lo que Valeria no sabía, lo que su arrogancia le impidió calcular, era que el capitán no estaba a miles de millas náuticas de distancia. El sonido de una llave girando en la cerradura principal sobresaltó a Valeria. El teléfono resbaló ligeramente de su mano. Miró hacia el recibidor, frunciendo el ceño. Pensó que era Elena, regresando de su juerga nocturna. «Ya era hora de que aparecieras, niña insolente», gritó, caminando hacia la entrada con furia. Pero la figura que llenó el marco de la puerta no era la de su hija adolescente. Era Mateo. Llevaba el uniforme de capitán arrugado, la barba crecida de varios días y una mirada que irradiaba una furia oscura y volcánica. Parecía un fantasma surgido de las profundidades del mar. Valeria palideció instantáneamente. Su cerebro intentó procesar la información, pero era imposible. Su marido debía estar navegando cerca de Omán, no de pie en el pasillo de su casa en Cádiz. Rápidamente, el instinto de supervivencia de la mujer tomó el control. Su rostro se transformó en una máscara de alivio exagerado. «¡Mateo! ¡Mi amor!», exclamó, corriendo hacia él con los brazos abiertos. «Gracias a Dios que estás aquí. No sabes el infierno que acabo de pasar con Lucía. Ha intentado robarme y...» Mateo no la dejó terminar. Levantó una mano gruesa y pesada, deteniéndola en seco a 1 metro de distancia. El silencio que siguió fue absoluto, roto únicamente por la respiración agitada del capitán. Desde el interior de su habitación, Lucía había escuchado el estruendo de la puerta y la voz grave de su padre.
El corazón le dio un vuelco. No podía creerlo. Era imposible. Con las piernas temblando y el rostro empapado en lágrimas, giró el pestillo y abrió la puerta lentamente. Se asomó al pasillo y vio la espalda ancha de Mateo. Frente a él, Valeria parecía encogerse, como una serpiente acorralada. «No pronuncies el nombre de mi hija», dijo Mateo. Su voz no era un grito, era un susurro bajo, ronco y cargado de una amenaza mortal. Sacó su teléfono móvil del bolsillo y presionó un botón. De repente, la voz grabada de Valeria resonó claramente en el pasillo, rebotando en las paredes de estuco. ¿Pena? Esta niñata me enferma. Me da asco solo escucharla respirar. A continuación, se escuchó la risa del abogado Alejandro y la confesión sobre el plan para vender la casa de Sahara. El rostro de Valeria perdió hasta la última gota de color. Sus rodillas parecieron ceder y dio un paso atrás, chocando contra la mesita del recibidor. El jarrón de porcelana que descansaba sobre ella tembló. La máscara perfecta se había hecho añicos, esparciendo los pedazos de su engaño por todo el suelo de mármol. Estaba expuesta, atrapada en su propia red de codicia y crueldad. Mateo miró a la mujer que había metido en su cama con un asco indescriptible. Tienes exactamente 30 minutos para recoger tus cosas de valor y salir de mi casa. He anulado nuestras cuentas conjuntas y mi abogado, el de verdad, ya está preparando la demanda de divorcio y la querella por intento de fraude, sentenció el capitán. Valeria intentó balbucear una excusa, llorar, suplicar, pero los ojos de Mateo estaban vacíos de cualquier piedad. Si no estás fuera de esta puerta en media hora, llamaré a la misma patrulla de policía que acaba de salir para que te escolten por allanamiento y robo de documentos. Elena puede venir a por sus cosas mañana bajo supervisión policial. Al ver que no había escapatoria, el verdadero monstruo salió a la luz. Valeria dejó de llorar. Su rostro se contorsionó en una mueca de odio puro y le escupió un insulto al pasar por su lado, dirigiéndose a trompicones hacia la habitación principal para hacer sus maletas. Mateo ni siquiera se inmutó. Lentamente, giró su cuerpo pesado y miró hacia el final del pasillo. Allí estaba Lucía, pequeña, frágil, con las manos en carne viva y los ojos enrojecidos. El capitán sintió que 1000 cuchillos le atravesaban el pecho al mismo tiempo. Caminó hacia ella a paso lento, como si tuviera miedo de asustarla, de romperla aún más. Mateo cayó de rodillas frente a su hija. Un hombre enorme, curtido por los peores mares del mundo, derrumbado sobre el suelo de mármol de su propia casa. Extendió los brazos, temblando. Lucía dudó un segundo, el miedo arraigado aún latiendo en sus venas, pero al mirar a los ojos de su padre, vio la misma desesperación y arrepentimiento que ella había sentido durante meses. No era el capitán distante, era el papá que le había comprado la guitarra, el que reía con sus guisos, el que la amaba. La joven se lanzó a sus brazos, enterrando el rostro en el cuello de su uniforme. El olor a salitre, a viento frío y a mar abierto la envolvió, limpiando de inmediato el asfixiante aroma a perfume barato y lejía de Valeria. Mateo la abrazó con tanta fuerza que parecía querer fusionarla con su propia alma. «Perdóname, perdóname, mi niña», sollozaba el hombre, besando el cabello desordenado de su hija. «Fui un ciego, un estúpido ciego. Nunca más te dejaré sola, nunca más dudaré de ti. Te lo juro por mi vida, Lucía, se acabó. Todo este infierno se ha terminado». Padre e hija lloraron juntos en el pasillo oscuro, fundiéndose en un abrazo que curó, en unos pocos minutos, las heridas más profundas de los últimos años. Mientras tanto, el sonido de las ruedas de una maleta arrastrándose furiosamente hacia la puerta principal marcó el final definitivo del reinado de terror de Valeria. Al día siguiente, la casa amaneció diferente. El sol de Cádiz entró a raudales por los grandes ventanales, iluminando un hogar vacío de veneno.
Mateo, que había renunciado a su contrato transoceánico esa misma mañana, aceptando un puesto permanente como instructor de navegación en el puerto local, entró al salón cargando un estuche negro. Se lo entregó a Lucía con una sonrisa suave. La joven abrió los cierres metálicos y contuvo el aliento. Dentro, limpia, afinada y con cuerdas nuevas, descansaba su vieja guitarra española. La madera de palo santo brillaba bajo la luz de la mañana. Lucía sacó el instrumento, lo acomodó en su regazo y colocó los dedos sobre el mástil. Esta vez no había miedo. Cerró los ojos y rasgueó un acorde vibrante y luminoso. La música volvió a llenar las paredes de la casa, ahuyentando a los fantasmas del pasado. Sonaba a las calles empedradas de Sahara, a las risas de la abuela Carmen, a la sabiduría de don Arturo. Sonaba a libertad. Mateo se sentó en el sofá, cerró los ojos y se dejó llevar por la melodía, sabiendo que, aunque la tormenta casi hunde su barco, al final habían logrado llegar a un puerto seguro, juntos. La pesadilla había terminado y la vida, por fin, volvía a sonar a verdad. La verdad tiene una fuerza imparable. A veces tarda en salir a la superficie, pero cuando lo hace, arrasa con todas las mentiras como una ola gigante. Mateo aprendió de la manera más dolorosa que el instinto de un padre y la voz de un hijo jamás deben ser silenciados por las falsas apariencias de un lobo con piel de cordero. Gracias a una simple lente oculta en la oscuridad, el capitán pudo rescatar a Lucía de un abismo que él mismo, en su ceguera, había ayudado a cavar. Hoy, esa casa en Cádiz resuena con la música de la guitarra española y el amor reconstruido entre un padre y su hija. Gracias por acompañarnos en este viaje tan intenso y emocional. Si esta historia te ha atrapado o te ha hecho reflexionar sobre la confianza ciega y las segundas oportunidades, por favor, deja tu me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros relatos. Y ahora te hacemos una pregunta. ¿Crees que Mateo fue demasiado duro al echar a Valeria esa misma noche? ¿O crees que ella merecía un castigo aún mayor por todo el daño psicológico que le causó a Lucía? Te leemos en los comentarios.